Vamos a revisar cómo utilizar el patrón de diseño Visitor en C++. El patrón de diseño Visitor permite que definamos una nueva operación sin cambiar las clases de los elementos sobre los que opera. Este patrón se utiliza comúnmente cuando se tiene una jerarquía de clases y se quiere realizar operaciones diferentes en cada una de ellas sin modificar esas clases. Vamos a ver un ejemplo de uso del patrón Visitor en el contexto de un sistema de geometría tridimensional. Supongamos que tenemos diferentes tipos de formas, por ejemplo, esferas y cubos, y queremos calcular el volumen y el área superficial de estas formas sin modificar las clases de la forma. Veamos entonces el código. Vamos a incluir aquí IOString, vamos a incluir CMAT y vamos entonces a hacer unas declaraciones. Tenemos la clase esfera, la clase cubo, y luego vamos a definir lo que son las clases abstractas. Por ejemplo, aquí sería la forma visitante, shape visitor. Vamos a tener aquí dos funciones en el área pública. Una que sería visit para cuando se recibe la esfera y otra que se va a llamar visit cuando se recibe el cubo. Entonces ahora vamos a hacer la interfase del elemento shape. Aquí vamos a tener en público un virtual void donde vamos a llamar la función accept y que va a recibir este visitante, shape visitor. Okay. Luego vamos a hacer acá la definición de esfera que va a heredar de shape y que en la parte privada va a tener acá el radio. Luego en la parte pública va a tener el constructor donde asigna un valor inicial al radio. Va a tener una función para que se pueda obtener el radio. Esta de aquí, getRadius. Y va a tener una función de aceptación donde se hace un override sobre el visitante que va a sustituirse por visitor.visit asterisco this. En el caso del cubo, vamos a heredar también de shape. Vamos a tener acá el largo de un lado, o sea, side length, en la parte privada. En la parte pública tenemos el constructor donde se asigna un valor inicial a side length, el largo del lado. Aquí vamos a tener la definición de una función que va a decir getSideLength, que va a tomar entonces el valor que tenemos aquí en el área privada de esa longitud del lado. Y aquí va entonces a hacer un override de la función aceptar, accept. Cuando reciba el visitor, hace visitor.visit asterisco this, lo mismo que hacía la otra. Ok, ahora, en la parte de volumen y área visitante, esto va a heredar de shape visitor. Entonces aquí vamos a tener la visita cuando se recibe una esfera y ahí está entonces el override donde se va a calcular el volumen con esta fórmula de acá, el, el área también con esta otra fórmula. Fíjense que aquí se utiliza sphere.getRadius para obtener el radio. ¿Ok? Y luego en la parte de la visita al cubo va a ser diferente. El volumen tiene otra función aquí. Y el área de la superficie también va a tener un cálculo diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, así va a quedar. Vamos a ver, en la parte de la prueba, vamos a declarar una esfera con un valor de 3.0 y vamos a declarar un cubo con un valor de 2.0. Vamos a declarar entonces este visitador de volumen y área, donde vamos a indicar que acepte como visitador a la esfera y que acepte como visitador al cubo. Cuando lo ejecutamos, podemos ver el resultado. Ok, la esfera tiene este volumen y esta área, el cubo tiene este volumen y esta área, y con eso ya culminamos el ejemplo de cómo usar el patrón de diseño que estábamos ejemplificando.